Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y estoy aquí para darles un pequeño curso de Historia Cultural de Cuba. Este curso no pretende ser académico ni erudito, pero sí bien instruido, y mejor dicho, bien informado. Y para deslindar cuáles son las características de la cultura cubana, la personalidad nacional del cubano y de dónde de dónde vienen todas estas características, los legados culturales de España, del África y de América y del resto del mundo. En el programa anterior discutimos el legado cultural de España, que es sumamente complicado y que tiene un impacto enorme en lo que es la personalidad del cubano. Ahora voy a hablar un poquito del África, ¿verdad? Que es un tema que no se toca tanto y sin embargo también tiene un gran impacto en la personalidad del cubano y en su manera de conducirse, manera de ver el mundo, su cosmovisión, ¿verdad? Y que a través del proceso transculturativo que tuvo lugar en Cuba, todas estas distintas culturas que llegaron a la isla se emergieron en una especie de potaje criollo, un ajiaco criollo. Les estaba diciendo en el otro programa de que el África tiene una formación geológica diferente a otros continentes porque el core del África es un enorme pedazo de granito que emergió del mar y se elevó. Por lo tanto, la mayor parte del África está elevada, es como una meseta, ¿verdad? Con una franja alrededor en toda la parte de la costa, que es el área de la costa que sí es baja. Pero el resto del África está mucho más alta, como una meseta. Y hay un problema que padece en general esa área de mucha sequía. Tenemos la idea, yo me acuerdo que de niño yo pensaba que el África era una jungla porque Tarzán andaba como de liana en lana brincando conchita y pues no es así. La mayor parte del África es un área de sabanas semidesérticas o desiertos. Esta formación le ha traído problemas y le voy a explicar por qué. En primer lugar, porque en todos los continentes las vías de comunicación son importantes y el África ha estado bastante aislada. A pesar de ser la cuna de la humanidad y de la cuna de una de las civilizaciones más antiguas, si no la más antigua, que es Egipto, el resto del África al sur del Sahara ha estado como aislado y los europeos evitaron colonizar el África hasta el siglo XIX. En parte porque las rutas de comunicación generalmente han sido el agua y en las primeras civilizaciones pues se comunicaban un asiento o una ciudad con otra a través de un río. Las primeras civilizaciones son fluviales, están construidas alrededor de los ríos. La de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Egipto, el Nilo. Y por supuesto la India es el Indus. Y en la China, el Yellow River, el río amarillo. Todas están basadas en ríos que les servían para fertilizar los campos y además de vías de comunicación. En botes se podía viajar de un lugar al otro, llevar los productos y lo que sea. Wow. Pero en el África, fuera del Nilo, hay muchos problemas y aún con el Nilo es así. Como la parte del centro del África está tan alta, cuando se acerca a la costa, viene de una manera precipitada en cataratas, lo que hace inevitable que el transporte sea muy difícil o imposible. Los egipcios que domaron el Nilo, porque el Nilo es un río completamente tranquilo, llegaron a la primera catarata y a la segunda catarata alaban a los barcos o los botes con unos cables o unas sogas, pero después ya no siguieron para adentrarse porque era difícil la comunicación y costosa, ¿verdad? Los otros grandes ríos del África les pasa lo mismo. El Zambezi, que está al este del África, no es navegable al llegar entre la costa y la parte del centro. El río Níger, ¿verdad? En Nigeria, en esa parte del centro occidental del África, le pasa lo mismo. Y el río Congo, son los 4 sistemas fluviales
la misma situación. La comunicación de la costa al interior es muy difícil. Eso lo mantuvo incomunicado. Luego también el hecho de que las costas del África, excepto las del norte, que son las del Mediterráneo, ¿verdad?, son muy regulares y no hay bastantes golfos, pequeñas bahías, etcétera, que le permitan buscar albergue a las embarcaciones en tiempos primitivos, que cuando venía una tempestad pues había que meterse en algún tipo de islote o algo. Como esto es muy interesante si lo comparamos, por ejemplo, con el mar Egeo, el mar que rodea a Grecia, que está llena de isletas, de pequeñas bahías, de pequeños golfos, y es fácil para navegación primitiva. Eso les impidió bastante la comunicación. Después también tenía un problema muy serio en el África, unas enfermedades a las que los europeos le tenían terror, endémicas y epidémicas. Vaya, la fiebre amarilla, el paludismo, para las que los europeos tenían muy poca resistencia, y los africanos tampoco mucha. Tenían el titi fly que le caía al ganado y a los caballos. Todo esto hizo prácticamente imposible para el europeo asentarse en el África, fuera de la parte del sur del África, hasta el siglo XIX y XX, ¿verdad?, huyéndole a las enfermedades tropicales para las que ellos no tenían resistencia y eran sumamente fatales. Había otros problemas. Cuando se traían las cosechas que habían dado sustento al Medio Oriente, ¿verdad?, como el trigo, la avena, en el África, por la falta de agua, en la parte de la estepa esta, de la meseta alta, como no llovía mucho, estas plantas son prácticamente enanas y dan un fruto muy chiquito, una semillita chiquitica. O sea que el caballo en ciertas partes del África, en la parte de la jungla, no puede estar porque el titi fly los come. Le pasa lo mismo al ganado mediterráneo, y no se desarrolla una industria del ganado en el África hasta que se trajo de la India el cebú, que es resistente al titi fly. Así que todas estas cosas han sido impedimentos, ¿no?, para los contactos entre el África y sus vecinos. Hasta hace muy poco, quizás 4.000 años atrás, el África estaba bastante poblada en el área esa alrededor del Nilo, con una población mixta, en el hecho de que es una población intermediaria entre los mediterráneos caucásicos, o sea, blanco mediterráneo, y grupos negroides en el área de Etiopía y para el sur, para el Sudán. La mayor parte del África en esa época estaba poblada, por ejemplo, el área del Sahara estuvo poblada por boquimanos. Los pigmeos estaban en la parte del Congo, ¿verdad? Y habían unos grupos que habían adquirido la habilidad del pastoreo con el cebú en el este del África. Hasta hace muy poco, lo que es el Sahara era un paraíso. De buenas a primeras empezó el deterioro del Sahara a convertirse en lo que se ha convertido, en una barrera entre el norte del África, que participa de la vida del Mediterráneo, y el sur del África, ¿no? Bueno, lo que pasó es lo siguiente: había muchos grupos negroides en todo el área de la meseta, pero el cultivo no se daba muy bien. Pero desde el área que se llama Malasia, al área que ahora le decimos Vietnam, Burma, Tailandia, esa parte de ahí surgió un complejo alimenticio que va a tener un impacto muy grande en el África y en Cuba. Ahí se empezaron a cultivar cosechas de lo que se llaman frutas y raíces. Las raíces que se domesticaron allí, que son muy importantes, el boniato y el ñame. Es un boniato de un color amarillento, o más bien como mandarina. Eso se llama, por ejemplo, el complejo de las raíces.
ese boniato, el ñame, que se da muy bien ahí, le dicen taro, ¿verdad? También se cultivó el panapén, es la fruta de pan, como le decimos en Cuba, y el panapén le dicen en Puerto Rico. También se cultivaba allí la caña de azúcar, que viene de ahí. De ahí también viene, de la parte de las montañas, el arroz. Y esas malasianos eran tremendos navegantes, y en sus canoas salieron de Malasia y se extendieron por todo lo que es el Pacífico, hasta la isla de Easter Island, y también hacia el oeste, hasta lo que es ahora Madagascar, en la costa del este del África, y trajeron sus cosechas, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas cosechas se daban muy bien en la jungla, y la jungla en África era muy inhóspita, no tenía suficiente alimento para la población humana, y ahí lo que había eran unos cuantos pigmeos y se acabó. Entonces los negros bantú adquieren la agricultura de estas raíces, como ya les he mencionado, y el coco también venía de allá, y la banana, el banano, ¿no? Mira para allá. Todo eso lo traen para el África, y los negros bantú aprenden a cosecharlo y se meten en la zona costera, que es tropical, y ahí empiezan a conquistar esa área, ¿verdad?, con la agricultura, y a expulsar a los grupos de pigmeos y otros grupos humanos que no estaban tan bien equipados, y empieza la gran expansión de la población negra. Se meten en todas las áreas tropicales, cultivando esas cosechas, y se meten en el Congo, conquistan todo lo que es el Congo, expulsan a los boquimanos de muchísimos lugares y se convierten en la mayoría al sur del Sahara. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando esos negros que llegaron a alcanzar, en muchos de ellos, sobre todo en el oeste del África, en el área de Nigeria, un grado de desarrollo muy avanzado, ¿verdad? Llegaron a tener ciudades. El Timbuktu en el Níger era una ciudad todo meter, con hasta filósofos, poetas, etcétera. Y después surgió el reinado de Oyo en Nigeria. Bueno, el de Benín, increíble. Cuando esta gente fueron esclavizadas y mandadas a la América, pues trajeron los alimentos para alimentarlos. Y esa es la dependencia que hay, por ejemplo, en Cuba y en todo el Caribe, en el boniato que trajeron de Malasia. También había un boniato diferente que cultivaban los taínos. Los plátanos, ¿verdad? El fufú. La palabra fufú no es como pensaba mi mamá, food en inglés, no. La palabra fufú es la palabra nigeriana por el plátano achacado con aceite de palma. Trajeron la caña, que viene de esa área y también de la parte de la India. Todo eso vino a ser parte fundamental de la comida del esclavo. Y ellos influyeron enormemente la comida cubana. Nosotros, por ejemplo, la fritura de malanga, ya sabemos que el origen es del África. Es muy interesante el uso de la mezcla del frijol con el arroz, que nos gusta tanto, por ejemplo, en todo el Caribe. Con gandules lo hacen los puertorriqueños, con frijoles negros los habaneros, con frijoles colorados los orientales de Cuba, con gandules también esta gente de las Bahamas. O sea, en el Caribe el plato fundamental es el arroz, que le dicen los nicaragüenses, creo que gallo pinto, bueno, que es el arroz con un frijol. ¿Qué otra cosa del África? En África tenemos muchísimas cosas, pero sobre todo el impacto más grande va a ser en la música. Yo creo que en la música y en el sentido social. El negro cubano es social. Se dice que el hombre de Nigeria, que es de donde vinieron gran parte de los negros cubanos o antillanos, es muy conversador. Hay etnógrafos que dicen que la gente en Nigeria, con tal de no estar sola, cuando andan por los caminos solos, hablan y se contestan. De manera que son una gente sumamente sociable. Les gustan las organizaciones sociales. En las aldeas del África
había por lo menos 5 o 6 diferentes clubes diferentes, de personas, de mujeres de tal cosa, de mujeres comerciantes, de hombres de esto, de lo otro. Tuvieron bastante impacto. Yo creo que en el rol de la mujer de clase media para abajo también, en el parte del oeste del África, el rol de las mujeres es más egalitario que lo que es, por ejemplo, en el este del África. También la cuestión esta del embullo, el alboroto. Óyeme, si hay gente que se han embullado y alborotada son los cubanos, sobre todo. Y los ¿cómo se llama? Los nigerianos. Les dije que yo creo, pero esto no, que es posible que la palabra esa que hemos inventado nosotros, embullo, el verbo embullo, sea una noción africana, porque en Cuba hay una palabra que se utiliza para los bembés cuando hay una fiesta de santos. El africano concibe la música solamente para bailarla. No lo conciben de otra manera. Yo me acuerdo, señores, que en Cuba, en cualquier esquina se formaba un guaguancó y la gente se ponía a bailar y a aplaudir y a hacer 40 piruetas. No le tenían temor al ridículo. Cubanos no tienen temor al ridículo, él baila solo y la cubana baila sola. Sobre todo el meneo de la cintura, que es completamente nuestro. Bueno, tuvieron bastante impacto. Sobre todo en los instrumentos de percusión. Tambores o avatares lo tenían los españoles, pero el juego de tambores que tenemos nosotros es africano. Los africanos siempre, en la parte del oeste del África, usan los tambores en juegos de 3. Juego de 3 quiere decir que hay 3 en el mismo conjunto. Por ejemplo, entre los Yoruba, que son la gente que están detrás de la religión de santería o lucumí, hay un juego de 3. El más grande se llama el Iyá, el otro es el Itóntele, y tocan de acuerdo, ritmos distintos, pero en consonancia uno con otro. El tambor es esencial. Todos los tipos de percusión, la mandíbula que usábamos nosotros en nuestras orquestas, los güiros, que parece que heredamos parte de la idea del güiro de los indios, ¿verdad? Y en realidad yo creo que la maraca es más india que africana, porque tiene las cositas que suenan adentro. Las africanas generalmente es un güiro grande y afuera tienen las cuentas que cuando se agita el güiro suenan. Pero en muchas de estas elementos de percusión hay una gran influencia africana. El modo de ligar la guaracha, el cantante que es el líder con el coro, tiene mucho impacto de los africanos, mucha presencia africana. Bueno, ahora quería mudarme un poquitico al otro lado del mundo, ¿no? Y hablar un poquitico de la influencia indígena. El Nuevo Mundo, mire, una cosa que olvidé, no debo de olvidarla, que para el año 1492 ya ¿cómo se llama? Los portugueses, que eran unos grandes marineros, los que empezaron toda esta circunnavegación oceánica, fueron los portugueses. Habían entrado en el oeste de África y se habían puesto en contacto con el reinado de Benín, que tenía desarrollado tremenda artesanía, sobre todo el trabajo de bronce, el trabajo en madera, el trabajo con concha. Vivían en ciudades de 40 y 50 mil personas, los negros de esa área. Y ahí se habían puesto en contacto con el hecho de que en Nigeria había esclavitud. De ahí, desgraciadamente, va a venir la idea de traer africanos a la América. Y así ocurrió. Y van a ser los portugueses los que van a traer a los primeros grupos de africanos. Les voy a hacer una presentación sobre el legado de lo que es las Américas, ¿verdad? La civilización y el impacto que pueda haber tenido en la historia cultural de Cuba. La América, diferente del África, ¿verdad? Que acabamos de discutir
el ser humano no llega hasta hace 30.000 años. El origen del ser humano indudablemente es el África. El origen no solamente del ser humano, sino del ser humano moderno es el África. Cuando el ser humano llega al África hace 30.000 años atrás, ya era un hombre moderno, era un ser humano moderno. Llegaron del África a través del estrecho de Bering y en oleadas diferentes, o sea que no hay una uniformidad racial ni cultural en las culturas indígenas americanas. Por lo menos llegaron en 28 distintas migraciones, quizás más. Algunos grupos tienen que haber venido del Asia, por ejemplo, que son mongoloides. Indudablemente eso es así cuando vemos a los mayas, que tienen muchas de las características físicas de los mongoloides. No sé si ustedes saben que tienen los dientes en la forma que lo tienen los mongoloides y tienen una mancha en la parte del cuerpo donde la espalda pierde su nombre, ¿verdad? Que se llama la mancha mongólica. Y esa mancha es característica de los grupos mongoloides del noreste del Asia. Así que no hay uniformidad. Aquí se desarrollaron distintas adaptaciones, porque la cultura no es nada más que un medio de adaptación, ¿no?, a un ambiente. En el norte del continente, pues muchos grupos esquimales, cazadores más que nada de focas, grupos seminómadas. En el área de lo que es el Canadá ahora, casi todos grupos de cazadores de caribú, etc. En el noroeste de los Estados Unidos, en esa área de Seattle, Oregon, y todo lo que es British Columbia, hasta Alaska, unos grupos interesantísimos que se dedicaban más que nada a la pesca del salmón, a cazar distintos tipos de venado, pero sobre todo a la pesca del salmón, y eran grandes labradores de la madera, hacían todos los totem pods, etc. Habían otros grupos arroceros en el noreste de los Estados Unidos que cultivaban distintos granos. En el centro de los Estados Unidos, las áreas de los plains, eran más que nada individuos que se dedicaron a cazar el búfalo, sobre todo cuando adquirieron, después de la llegada de los españoles, la utilización del caballo, ¿no? Cazadores búfalos, después agricultores en todo lo que es el Golfo de México, y ciertas civilizaciones sí surgieron en la América, en lo que es ahora Mesoamérica, ¿verdad? O lo que llamamos Mesoamérica, que es el área esa de Guatemala, Honduras y México. Surgieron dos civilizaciones, la civilización maya, que ya estaba en decadencia cuando llegaron los españoles, y la azteca, que estaba en pleno vigor cuando llegaron los españoles, pero que no era una cultura autóctona, sino que los aztecas, provenientes de lo que es ahora los Estados Unidos, habían conquistado a los toltecas y habían creado un imperio ahí de millones de personas. Después, siguiendo hacia el sur, en el área de lo que es ahora Perú y Bolivia, había el imperio inca, ¿verdad? Y después distintos grupos, más o menos agricultores en distintas partes, pero civilización en el sentido de desarrollo de ciudades es en el área de Perú y Bolivia, los incas, y el área de Mesoamérica, los mayas y los aztecas. Habían grupos de agricultores diferentes. El grupo de los mayas y los aztecas tenían como base económica el cultivo del maíz, ¿verdad? Pero también cultivaron muchísimas otras cosechas que impactaron la comida cubana y la del mundo en general. Además del maíz, ellos cultivaban el cacao, Dios los bendiga, el pimiento, todo tipo de frijoles. Frijoles colorados, frijoles rosados, frijoles negros, frijoles blancos, no sé cuántos tipos diferentes de calabazas y calabacines. Squash, que le dicen aquí zucchini, todo eso, la piña, el tomate, todas estas cosas las desarrollaron allí, y parte de esas cosechas fueron a Cuba de antes de la llegada de los españoles.
indio cubano comía mucho maíz y también comía yuca y boniato, ¿verdad? Bueno, también cultivaban el algodón. Desarrollaron toda una serie de arquitecturas entre los mayas y los aztecas, monumental, pirámides enormes, templos, pero como carecían del conocimiento del arco, las arquitecturas de estos grupos humanos parecen grandes esculturas, hay muy poco espacio interior, no podían techar con piedra los espacios interiores. Figúrense ustedes que una de las cosas que más admiró a los indios de México fue cuando los españoles empezaron a construir templos y hicieron techos con arco. Dice que cuando le iban a quitar el andamiaje, los indios salían corriendo espantados pensando que le iba a caer el techo arriba. Así que tenían ese problema, que su arquitectura no era tan funcional, ¿verdad?, como era la arquitectura de otros lugares. Entre los incas la misma situación. Pero en general las civilizaciones americanas carecían de ciertas cosas que sí tenían las del viejo mundo. Veamos. Carecían del uso del arado. Ellos sembraban las cosechas, si se trataba de yuca, en lo que se llama conuco, ¿no?, que cortaban, pero dejaban cantidad de raíces y eso volvía a crecer. Y si era el maíz, cogían y con una coa, un palo, abrían un hoyo y metían grano por grano, lo que lo hacía un proceso bastante lento. En el mundo antiguo se desarrolló rápidamente el uso del arado, que después lo empezaron a dar los animales, y los bueyes o los caballos, los asnos, y daba unas cosechas enormes. Otra cuestión que carecían es que las civilizaciones de la América no estaban asentadas en los ríos como las antiguas, y por lo tanto no se comunicaban tan bien, o no había facilidad de comunicación como la había en el Nilo, por ejemplo, o en Mesopotamia. Después, otra cuestión es que nunca desarrollaron el uso de la rueda. Y sin la rueda, pues el animal de carga en la América va a ser el ser humano. Es más, los españoles vinieron a aliviar hasta cierto punto el trabajo de muchos de los indios, por lo menos en México, ¿verdad? Al traer los asnos, traer caballos, mulos, todo ese tipo de cosas, sustituyeron al indio, que era el que tenía que viajar con todos estos matules a cuestas, desde el centro de México hasta las costas para comerciar. Bueno, no tenían eso. Así que estaban bastante más aislados por la carencia de la rueda. Muchos especulan que sí tenían ruedas porque la tenían en juguetes, pero que nunca la aplicaron a ayudar al quehacer humano porque no tenían animales que sirvieran para domesticar. O sea, los animales que domesticaron los indios no servían como animal de carga. En México, los indios mexicanos lo que domesticaron fueron a los pavos. No sé si lo saben, los pavos no son de los Pilgrim Fathers, son de los mexicanos. Los cubanos domesticaron, los indios cubanos domesticaron un perrito que era que no ladraba, era un perro mudo. Fíjate, se imaginaron que los cubanos iban a hablar como una cotorra, dijeron déjame callarme porque no me salgo mejor. Pero bueno, aquí no hubo, por ejemplo, ovejas ni ganado que domesticar. Y en el Suramérica, donde habían llamas, las llamas sí fueron domesticadas, y las llamas son animales de carga que cargan hasta 40 o 50 libras. Tengo entendido, pero yo no lo sé, que si tú las cargas más de la cuenta, te tratan de morder hasta te cupen en un ojo, pero bueno, yo no sé si eso es un cuento de los suramericanos. Y yo sí sé que cuando fui al Ecuador vi una llama y me miró de una manera tan sospechosa que dije, esta no me encaramos yo ahí ni a tiro. Pero bueno, anyway, ese es el cuento. No tenían animales de carga. Y después en el norte de los Estados Unidos, donde estaban los búfalos,
Los búfalos no son animales que sirven para domesticarse porque no se reproducen bien en la cautividad. Así que esas civilizaciones tuvieron todos esos problemas. Luego tuvieron otro problema muy serio, y ya vamos para Cuba. El problema más serio es que carecían de un sistema de escritura. Los mayas desarrollaron uno que acabamos nosotros, no hace ni 20 o 30 años de descifrar, pero estaba más bien, no eran sobre transacciones económicas como fue el desarrollo de la escritura, por ejemplo, en Mesopotamia. Era más bien sobre la manera de llevar el récord del paso del tiempo. Bueno, esas son las civilizaciones americanas. Pero en Cuba no se desarrolló una civilización, no fue así. En Cuba, según hemos visto a través de los estudios arqueológicos que se han hecho en la isla, habían por lo menos 3 grupos diferentes de humanos. Yo no estoy segura de eso. Mi padre era médico y era arqueólogo, y nosotros lo que distinguimos más que nada en Baracoa, pero bueno, él era amateur, eran 2 grupos. Los siboneyes, que vivían en las costas, y los taínos, que vivían un poco más adentro. Uno eran, ¿cómo se llama?, agricultores, y los otros no lo eran. Los otros eran recolectores. Se atribuye que los grupos que llegaron a Cuba, por supuesto, tuvieron que haber llegado por el mar, de eso no hay duda. Y el grupo taíno, que es el más predominante, el más avanzado, fue el último en llegar a Cuba, y era del idioma arahuaco. Había un arqueólogo famoso en los años 50, se llamaba Roust, de la Universidad de Harvard, que consideraban que el otro grupo, que decían los siboneyes, habían venido de la cultura Everglades de la Florida. En estos momentos no se considera así el cuadro. Lo que se sabe actualmente, o se cree actualmente, es que habían 3 grupos. Un grupo que era pro agricultor y que tampoco tenía cerámica, que son los Guanajatabeyes, que se encontraban más que nada en el oeste de Cuba, en el área de Pinar del Río, ¿verdad?, esa parte de las costas. Esa gente eran recolectoras. Una cultura que en realidad tiene muchas cosas en común, como la de los siboneyes con la de la gente del Everglades de la Florida. Eran recolectores más que nada de moluscos, de conchas, sobre todo ostiones, pequeños cangrejos, pescaban. Me acuerdo que eso no se me olvida jamás. Tenían un pez que se llamaba el pez pega, que tenía unas ventosas, lo tiraban con una soga amarrada al rabo, y tiraban el pez se le pegaba a otro pez más grande, y entonces alaban el pescado y así pescaban. Hay una cultura rudimentaria, eran seminómadas y vivían en las costas. Esculpían un poco la piedra, ¿verdad? Tallaban la madera con la piedra, pero una cosa muy rudimentaria. Usaban un molusco que hay en Cuba muy grande, que bueno, aquí también se llama en inglés conch, en Cuba le decían cobo, caracol le dicen en otras partes, que es un caracol de este tamaño, una carne muy sabrosa. Le abrían un hoyo y con eso hacían un instrumento para llamar la atención de un poblado al otro, ¿no? Una cultura sumamente primitiva. Después estaban los otros que ellos le llaman siboneyes, que según algunos autores ahora tenían un poco de alfarería, no estoy segura de eso. Así que no cultivaban, también vivían en los lugares rocosos, se encuentran sus habitaciones más que nada en las cuevas, y eran nómadas también, de un lugar para otro. No producían la comida, eran recolectores. Una cultura recolectora no permite una densidad de población, porque recogiendo jaibitas y una jartanera y esto y lo otro, tú no puedes mantener un poblado de 500 personas. Estos grupos están limitados a los sumos 20, 30, a los sumos 70.
Después estaban el último grupo, que son los taínos. Y esto es otra cosa. Estos son grupos ya agricultores. Hablaban el idioma arahuaco, que se usa lo usaban desde Paraguay y hasta el norte, hasta Venezuela. Aparentemente son originarios del Amazonas, del basin este del Amazonas, y allí lograron cultivar 2 o 3 distintos tipos de plantas. La más importante es la yuca, ¿verdad? Y también cultivaban de allí un tipo de boniato y el tabaco. El que va a tener más impacto económico y más impacto en la historia de Cuba, un tremendo impacto en la historia de Cuba, va a ser el tabaco, ¿verdad? Esos arahuacos se movían en el área del el bacín del Amazonas hasta el Orinoco, y siguiendo en sus canoas, que las hacían de una sola pieza de madera, que la acababan, hacían una canoa y con eso se manejaban por los estuarios del río, y el estuario del río Orinoco, ¿verdad? La corriente del río Orinoco entran en lo que es el mar de las Antillas, y de ahí empezaron a ocupar el mar de las Antillas, las pequeñas Antillas primero, y por último la isla de Cuba, que es la última, la más oriental, ¿verdad? Donde más se ve la cultura de ellos es en Puerto Rico y en Santo Domingo, porque esa área estaba más densamente poblada por ellos, porque estaba más en el camino que ellos siguieron, la trayectoria que ellos siguieron desde Sudamérica hasta las Antillas Mayores, ¿verdad? Estos son los famosos taínos. Los conocemos también porque se deformaban el cráneo. Se ponían unas tablillas, una aquí y una aquí, y se lo apretaban para que el cráneo creciera de una forma cónica, que lo consideraban una cosa de belleza, además de cierta aristocracia. Estos taínos vivían en aldeas, más que nada cultivaban en la forma de conuco, que es una palabra de ellos, ¿no? Y con lo que es la yuca, había 2 tipos de yuca, la agria, que es venenosa, y la dulce. Esas yucas las guayaban, las rayaban en un guayo, y con eso después las exprimían, las secaban y hacían una especie de pizza que le decían casabe. Mucha gente en Cuba comía casabe cuando yo era una niña. Yo francamente considero que no sabía nada, pero no importa. La gente lo comía sobre todo con carne de puerco o con, ¿cómo se llama? Sí, con carne de puerco es que lo comía. Comían mucho casabe, comían también maíz. El maíz, donde primero se cultivó no fue en el Amazonas, sino que eso fue un producto que se trajo de México. Lo que nos hace saber que había comunicación entre los indios de México y los indios arahuacos. Es posible que los mayas, que eran bien atrevidos y les gustaba navegar, trajeran el cultivo a Cuba. Yo lo que sé es que en el área de Baracoa Oriente hay un lugar que se llama Limones, donde mi papá hizo unas excavaciones que encontramos una especie de plaza de jugar la pelota, que los mayas tenían. Bueno, muy rudimentaria, ¿no? Pero era como un campo de jugar pelota. Ellos eran alfareros, su alfarería no era de mucha calidad, tan es así que cuando está enterrada y se excava y está mojada, se encuentra algo, hay que dejarlo que se seque por días, porque si no el fango y la cerámica se mezclan. Parece que lo secaban muy pobremente con el sol o con el fuego, pero muy pobremente. Sí eran buenos esculpidores de madera y de piedra tallada. A veces hacían figuras de sus dioses, que le decían semíes, que pesaban hasta 70 libras. Vivían en los bohíos, que eso fue un gran legado que le dieron a los cubanos, porque los guajiros en Cuba vivían en bohíos hasta cuando yo estaba allí. Le decían bohíos, o si eran circulares, canelles. Y también como legado le dejaron a los cubanos y a la posteridad la utilización de la hamaca. La hamaca fue un tremendo invento, porque con el algodón
que ellos cultivaban, hacían como sogas, hicieron hamacas y redes. Y la hamaca tuvo un impacto muy grande en la navegación. No sé si ustedes se pueden hacer una idea de lo que era la navegación en el siglo XV, donde el marinero tenía que dormir en una especie de cama de madera común para todo el mundo. Ya tú sabes, la gente que ni se bañaba, vomitaba y todas esas cosas desagradables, lo incómodo y antihigiénico tiene que haber sido la navegación. Sobre todo se montaban en un barco, a lo mejor no tocaban tierra en 4 o 5 meses. La hamaca permitía, en primer lugar, el dormir individualmente. Cada cual tenía su hamaca. Tiene que haber evitado plagas o la propagación de enfermedades, ¿no? Y inmediatamente la hamaca fue adquirida y imitada por todos los marineros del mundo entero, ¿verdad? Esa fue una contribución, una de las pocas contribuciones de los indios taínos a la civilización. Sabemos poco de ellos. Aparentemente, muchos de ellos murieron en los primeros 5 años de la colonización. Y hay la leyenda de que los españoles los mataron. A mí me cuesta trabajo aceptar esa leyenda y a mucha gente también. Nadie mata a su criado, pero bueno, para empezar. Y en segundo lugar, los detalles que tenemos de las famosas matanzas son muy menguados. Una de las matanzas tuvo lugar donde le pusieron el pueblo Matanza, y lo que se murieron fueron 9 o 10 indios. Yo sí creo que fueron maltratados y abusados, pero también maltratados y abusados por unas grandes diferencias culturales. Los españoles no fueron a Cuba a trabajar, eso es seguro, y pensaron que los indios iban a poder mantenerlo. La economía de los taínos no permitía tal cosa. El taíno producía, pero no como para mantener al ejército español completo, en primer lugar. En segundo lugar, los pusieron a trabajar más que nada en minas, buscando oro. Y eso era un trabajo arduo. El indio estaba acostumbrado a trabajar cuando necesitaba trabajar, pero no 8 horas diarias, ¿me entiendes? Los pusieron a trabajar en minas. Además, los pusieron a trabajar más de 3 o 4 horas diarias. Un trabajo haciendo caminos, etcétera, y empezaron a morir. Pero además hay otro problema, el problema de las plagas. Los españoles eran resistentes a enfermedades que los indios no tenían ninguna resistencia. Quizás una de las peores fue el sarampión, que para nosotros no es nada, acabó con los indios. La razón es la siguiente: el sarampión fue una plaga terriblemente devastadora en el siglo III después de Cristo. Acabó con media humanidad en la China y en Roma. Pero después vino y llegó a su cúspide y se plantó. ¿Qué pasó? Que la gente que sobrevivió a esta plaga de sarampión eran personas que tenían algún tipo de mutación genética, algo que los hacía resistentes a la enfermedad, ¿verdad? Y sus hijos pudieron subsistir y le trasladaban de padre a hijo la inmunidad contra el sarampión. Entonces el sarampión se convierte como la toferina en el mundo, en el antiguo mundo, ¿no? Se convierte en enfermedades que sufren los niños después que la inmunidad que les transmite su madre termina. O sea que el niño nace con inmunidad. Ya cuando 3 o 4 años esa inmunidad queda anulada, y entonces el muchacho sufre de esas enfermedades pero de una forma menguada. Pero el indio no tenía eso, no tenía ese tipo de resistencia. De manera que muchos de las narrativas y descripciones que se hacen de cómo los indios estaban muriendo como moscas, te dice que morían de fiebres, que se tiraban de los riscos para tirarse al mar y suicidarse, o al río, y es muy posible que no se trataran de suicidar, sino que trataran de refrescarse. Así que los indios
por el contacto tendieron a desaparecer. Si no genéticamente, definitivamente culturalmente. La cultura de ellos desaparece y lo único que queda, como le dije, fue el uso de las hamacas, el nombre de los lugares. Por ejemplo, en Oriente, que había una población indígena mucho más intensa por el hecho de estar más en el camino de las migraciones arahuacas. Por ejemplo, en Baracoa todos los ríos tenían unos nombres indios. El Toa, el Moa, el Duaba, el Macahuanigua, oye esto, eran nombres indígenas. O sea, los lugares, los nombres de las frutas también se conservaron, los nombres de lugares, ¿verdad? Se conservaron. Pero la cultura, la manera de pensar, la manera de ver las cosas, la hemos perdido. Se conserva la utilización del casabe, pero de una manera bastante limitada. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿todos los indios desaparecieron? Eso es difícil de aceptar. Siempre a mí me ha parecido extraño Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios, pero desafortunadamente era defensor de los indios, pero él fomentó que se trajeran esclavos africanos. El sufrimiento de los africanos parece que no le molestó tanto. Decía que había masacres de indios continuamente. Yo estudié en la Universidad de Madrid y me acuerdo que estudié una historia colonial y que en esa historia colonial teníamos todos los datos de que a Bartolomé de las Casas, la corte española, mejor dicho, la corona española le dio 2 oportunidades de hacer una colonización pacífica y las 2 fracasaron. De manera que yo no creo que hubo esa intención de matar indios. Además, los indios se conservaron en números sustanciosos donde hay una población sustanciosa como en México, o como es Perú, o como es Bolivia. Así que me luce que hubo bastante exageración. Además, consta ya de que muchos indios desaparecieron porque lo que escogieron usaron la de Villadiego, desaparecieron para no tener que trabajar de gratis, ¿verdad? Y se metieron en los montes, ¿verdad? Y a vivir su vida rudimentaria y primitiva, pero en los montes. Yo sí sé que a principios del siglo XIX había un poblado enorme de indios en Guanabacoa. Uno de los generales de independencia de Cuba era de origen indio. Pero lo más interesante, porque para las ciencias sociales son disciplinas para pensar, no para memorizar, ¿verdad? Durante los primeros 2 siglos de la conquista y colonización, a Cuba casi no va nadie. Casi todo el mundo se va porque no arriesga en oro y se queda una población mísera y Cuba está completamente despoblada de blancos y prácticamente de indios también. Pero cuando tú lees las estadísticas de quienes iban a Cuba, de cada 10 personas que entraban en Cuba, 8 eran varones y 2 eran hembras, ¿verdad? Tanto en las estadísticas de los blancos como en las estadísticas de los negros africanos. Bueno, si de cada 10, 8 eran hombres y 2 eran hembras, bueno, las mujeres se tienen que haber divertido horrores, pero bueno, eso no es el caso. El asunto es que con quién cohabitaban los hombres, para que hubiera una población estable. Porque es verdad que se iban, pero permaneció una población estable. ¿Quién eran las madres de toda esa gente? Si no eran, había alguna cota negra. A las negras normalmente las traían y las metían a prostitutas, pero eso es otra historia. Pero europeas venían muy pocas. Pues uno tiene que asumir que la mayor parte de las madres de las primeras poblaciones cubanas eran las indias. Eso parece estar demostrado por datos que tiene Esteban Fabregat en su libro Cuba en España, España en Cuba, donde se encuentran varias anotaciones de personas que iban a ver iban a la parroquia a que le cambiaran su estatus de indio a blanco. Y pagaban una cantidad, ya tú sabes cómo es la plata suena. Y a esos indios se hacía un acta de que eran blancos. Bueno, pero ¿cómo es posible?
Bueno, hay otra cuestión. El indio arahuaco tiene características físicas menos definidas, como diferentes del blanco. No es tan oscuro como otros grupos indígenas. Sí tiene la cara un poco plana, pero tienen que haber practicado lo que se practicó en Cuba durante muchos años, siglos, pasar por blanco. Así que es muy posible que la población original de Cuba generalmente fuera, yo lo creo así definitivamente, una mezcla del macho español que era libre, o el macho negro que como esclavo no tendría tanto acceso a las mujeres, ¿verdad? Y la India. Las facciones indígenas desaparecieron por el hecho de que cada día se blanqueaba más o se bronceaba más el color de la población de Cuba. Y eso debe de explicar que desaparece la cultura y la manera de ser y el estado de vida de los siboneyes y de los taínos, ¿verdad? Pero que permanece en el pool genético, ¿verdad? En la piscina genética de la población de Cuba, sobre todo en el campo. Recientemente se ha hecho un estudio sobre esto en Puerto Rico, donde definitivamente hay muchas personas que tienen algunas características físicas que recuerdan a los rasgos de los arahuacos. Y se ha encontrado que un grupo de genes bastante significativo de los puertorriqueños, del pool genético de los puertorriqueños, es de origen taíno. Yo tengo la seguridad de que en Cuba será menos el índice porque hay más mezcla del blanco con el negro en Cuba que en Puerto Rico, pero sí tiene que haber un índice bastante significativo de características genéticas indias, más que otro tipo de determinación, que como lo hicieron ver, como si fuera que nosotros, los descendientes de españoles, venimos de unos asesinos que matan indios. Y esto te lo están diciendo gente que con una Remington estaban matando indios hace 2 días, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, pues de esa forma, más o menos, viene el proceso de colonización. A Cuba la descubre Colón en el primer viaje de descubrimiento, ¿verdad? La descubre en un lugar que dicen que es Ibara. Yo no creo eso porque yo soy de Baracoa y la parte más linda del mundo es Baracoa. De manera que los baracoesos consideran que Colón donde desembarcó fue en Baracoa. Pero bueno, donde sea, esa parte del mundo es preciosa. Y una de las cosas que no me perdono es que vaya y me muera y no poder ir. Pero bueno, ya veremos. Sorpresa tiene la vida. La colonización tiene lugar ya para el 1508. Colón ha descubierto la isla en 1492, ¿verdad? En 1508 Colón pensaba que la isla era parte de un continente. En 1508 ya había tenido lugar el bojeo de Cuba. Se había viajado por alrededor de toda la isla y se había descubierto que era una isla. En 1512 llega a Cuba Diego Velázquez, que va a ser el colonizador y conquistador de la isla. Las dos cosas al mismo tiempo, porque los indios no pusieron gran resistencia. Los indios bien poco podían contra caballos, arcabuces, ¿no me entiendes? Esas armas de fuego pues le metían un terror terrible contra una macana, por favor. Llegó Velázquez a colonizar a Cuba y desembarca en la parte más oriental de Cuba, que es preciosa, Baracoa, y funda la primera ciudad en Cuba. Le pusieron Nuestra Asunción de Baracoa. No sé si saben que Asunción es la Virgen patrona de Andalucía. Eso le debe decir mucho. No sé si se acuerdan de ese poema maravilloso de Martí que se llama La bailarina española. Y sale en bata y mantón la Virgen de la Asunción bailando un baile andaluz. Eso le da a usted una idea de la gente que vino al principio, muchos andaluces, ¿verdad? Que es la parte donde está Sevilla, que es donde se embarcan toda esta gente, ¿no? De Galicia, de los Países Bajos, de Cataluña van a llegar mucho más tarde, pero vaya, hasta siglos más tarde. Y llega y funda Nuestra Asunción de Baracoa.
en un arrecife enorme que hay ahí. Hay un río que yo le dije se llama el Macaguanigua. Oye esto. Les parecía fácil fortificarlo o protegerlo porque está alto. Después de ahí se van a fundar otras 6 villas más. Le pusieron el nombre de villa y se siguió ese plan que yo les expliqué que era muy de los romanos. Una plaza en el centro, una iglesia, las cortes, una especie de barra para divertirse con la gente de la vida alegre, gracias a Dios, y etcétera, etcétera. Después de ahí se fundó otra villa, Santiago de Cuba, que fue la capital de Cuba. Santiago de Cuba en una parte con una bahía enorme, muy bien protegida. La bahía de Baracoa es de este tamaño. Yo de niña prácticamente la nadaba, porque era las bahías de Cuba son bahías le dicen de barriga, que es que viene un río circulando desde el interior de la isla y cuando llega a la costa se encuentra resistencia y se va ablandando la tierra y hasta que colapsa y se crea una bahía de barriga, que tienen una entrada estrechísima. Están muy bien protegidas porque son de barriga. Santiago de Cuba no, Santiago de Cuba tiene tremenda bahía, ¿verdad? Y el paisaje por alrededor es sumamente agreste, montañoso. Después se fundó Salvador de Bayamo, que fue riquísima. Bayamo fue la villa más rica de Cuba, porque se dio muy bueno el ganado allí. Los españoles fueron tremendos colonizadores, ¿no? Tienen muchos errores y desgraciadamente lo sufrimos todos, pero hicieron muchas cosas muy acertadas. Por ejemplo, cuando llegaban a un lugar, soltaban los animales para que se reprodujeran. Eso trajo buenas consecuencias en Cuba y malísimas también, porque soltaron a todos los, ¿cómo se llama? Los lechones, los puercos, ganado, mulo, caballo. Dio lugar a que en los Estados Unidos hubiera manadas ¿cómo se llama? De crías de caballos, que dieron lugar a la cultura esa de los indios de los Plains, que eran cazadores, ¿verdad? Bueno, pues después de Bayamo se fundó también Camagüey, ¿verdad? La villa de Camagüey, San Salvador de Bayamo, Santiago de Cuba, le pusieron el nombre de Santiago por el apóstol de los españoles, ¿verdad? Ustedes saben que Yago es el apóstol de los españoles. Por eso hay tantas ciudades en la América que se llaman Santiago. Santiago de Cuba. En Santo Domingo está Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Santiago de Chile. Por Santiago, el discípulo de Cristo, que fue el que fue a cristianizar a España. Después se fundó Trinidad, Santi Espíritu y La Habana. Bueno, con esto se acaba el programa de hoy. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval, espero que hayan aprendido algo y verlos en la próxima clase o programa, donde vamos a hablar de la colonización española y vamos a estar viendo cómo se va formando el carácter cubano y a qué se debe. Okay.